quedé de hacer un video de las diferentes etapas por las que vamos pasando durante el ayuno, por horarios, por días, para ver cómo nuestro cuerpo, cómo se va adaptando nuestro metabolismo, qué va haciendo de manera bioquímica, genética, etcétera, nuestro organismo cuando estamos en ayuno. De cierto modo entra una inteligencia que generalmente no la tenemos porque la tenemos ocupada en un proceso de digestión. En el momento en el que dejamos de comer, en ese momento esta inteligencia se empieza a enfocar a la regeneración y a la sanación del cuerpo. Entonces me parece muy importante ir viendo hora a hora qué es lo que está sucediendo. El ayuno lo vamos a arrancar desde el momento de nuestra última comida. Cada vez que comemos, generalmente, al menos que sean grasas, cuando comemos carbohidratos y proteínas, detonamos insulina. Cuando comemos alimentos que tienen un índice glicémico muy elevado, secretamos grandes chorros de insulina y generalmente la insulina se queda en torrente sanguíneo circulando de 8 a 12 horas. Y a la hora 13 es cuando empezamos a secretar hormona de crecimiento. Más o menos 1300% más de lo que secretaríamos normalmente. Por eso hay el fundamento del ayuno intermitente, porque lo que hacemos es que empezamos a secretar más hormona de crecimiento, lo cual nos va a ayudar a generar masa muscular y a eliminar grasa. Y entonces empieza a arrancar el metabolismo de las cetonas, es decir, empieza a transformar los triglicéridos en cuerpos cetónicos para utilizarse como combustible dentro de la mitocondria. Cuando arrancamos este proceso y empezamos a trabajar con cetosis, el cuerpo, las cetonas, protegen el músculo para que no se consuma, ¿sí? Inmediatamente protege para que no, digamos que empecemos a secretar el músculo para utilizarlo como energía. A las 17 horas que estamos, digamos que en ayuno, empieza esto que se llama autofagia, pero es básicamente que la célula empieza a comerse todas las células dañadas, las proteínas mal plegadas, bacterias, virus, levaduras, hongos, las empieza a digerir, desdoblar en aminoácidos y convertirlas en proteínas. Entonces, digamos que es una manera de autolimpiarse. Todo lo que no está funcionando y que nos podría afectar, las células se las empiezan a consumir. Entonces, por eso hacer un ayuno de 18 horas por 6, porque por lo menos vamos a estar en una hora de autofagia, que realmente cuando se vuelve más potente es de la hora 17 a la hora 72, o sea, el tercer día. Durante todo este tiempo, el cuerpo va a estar en autofagia y va a estar en este proceso de digerir todos los desechos orgánicos. La hora 24. Aquí entra un proceso de regeneración de los órganos, especialmente del hígado, del intestino y del cerebro. Se empiezan a activar células madre en el intestino y se empieza a regenerar el lineamiento de él, ¿sí? Empezamos a mejorar todo el lineamiento. Entonces, si tenemos colon permeable, nos va a ayudar muchísimo a la regeneración con solo 24 horas. Si tenemos cándida, y muchas mujeres tienen problema de cándida, se va a empezar a eliminar por dos, por una, por regeneración y por autofagia. De las 36 a las 48 horas, digamos que son las horas en las que más grasa y más peso perdemos. Aquí es donde el cuerpo se empieza a acelerar y empieza realmente ya a funcionar el sistema de cetonas. Entramos en cetosis y entonces empezamos a consumir nuestra grasa. Y entonces empezamos a bajar de peso. Muchas personas que tienen mesetas, es decir, que pesan 65 kilos y bajan a 60 y no pueden bajar de 60 por más que le hagan, les recomiendo que hagan un ayuno. Aquí es donde podemos romper estas mesetas, lo cual es súper importante porque de repente la gente se empieza a desesperar y no entiende qué es lo que sucede. Pues ya llevaban mucho tiempo en ese peso y el cuerpo va a hacer todo lo posible para quedarse en ese peso, porque tiene temor de que más abajo le suceda algo. Entonces simplemente entramos en un ayuno y a las 36, 48 horas, ahí se va a empezar a romper esa meseta. Ahora, del segundo día al tercer día, de las 48 a las 72 horas, es donde ya empieza a haber una reparación de todo. Todo se empieza a regenerar, todos los procesos inflamatorios empiezan a disminuir y es lo más probable en este tercer día, segundo día, es cuando más nos vamos a sentir incómodos. ¿Por qué? Porque todo proceso inflamatorio, todo proceso de reparación es incómodo. Entonces podemos tener un poco de mareo, podemos tener la energía súper baja, pero hay que entender que es normal, simplemente nos estamos reparando. Entonces, hacer lo que el cuerpo pida. Si el cuerpo te pide, duérmete, te duermes, descansa, descansa, ¿ok? Muy importante, se empiezan aquí ya al 100% a activar las células madre, a generar en todos los tejidos y a regenerar los tejidos. Y se empiezan a reciclar los leucocitos. Los leucocitos son las células blancas, comúnmente como les llaman en secundaria y demás, que son nuestras células de defensa. Y lo que sucede es que las que ya no están funcionando bien, están un poco dañadas, el cuerpo las empieza a regenerar y las empieza a formar de nuevo. Entonces vamos a tener leucocitos nuevos, mucho más eficientes, mucho más, digamos que agresivos en contra de patógenos. Entonces todo nuestro sistema inmune a las 72 horas genera un boost.